superhéroe. Capítulo 9, por una promesa. En algún punto no determinado de la línea temporal de la historia. Buchou, aquí está mi parte. Sin mayor ceremonia como era costumbre en ella, Koneko le entregaba a Rias un poco modesta suma de dinero a su ama, la cual no pudo evitar dar un leve respingo al ver la donación de su kawaii para su causa. Koneko, no es necesario que me des tanto dinero para el club de fans, contestaba Rias condescendiente, con una gota de sudor cayendo por su nuca. Cuando les pedía ayuda a ustedes me refería a una pequeña parte, esto parece algo que has estado ahorrando durante mucho tiempo. Cierto, ella había solicitado a los miembros de su clan que, si querían, le aportaran una pequeña parte de dinero para ayudar a funcionar el tema del club de fans de Blaze, cosa totalmente opcional. No era como si ella les ordenara que le dieran sus ingresos para un pasatiempo tan ridículo como ese. Total, ella como presidenta del mismo había recaudado una buena suma de dinero de la suscripción a la membresía, prometiéndole a sus integrantes el poder conocer a Blaze en persona algún día, cosa que aún no tenía ni idea de cómo iba a cumplir. No hay problema para mí, contestaba inexpresiva una vez más la mascota del club, ratificando su cometido. Bueno, suspiraba Rias sintiéndose un poco culpable al tomar de manera adrede el dinero de los ahorros de su pequeña sirvienta, tan devota a ella que podía renunciar, así como así el dinero que había reunido durante tanto tiempo sirviéndole a su persona. Tendría que compensarla en alguna ocasión. Supongo que no puedo convencerte de que al menos guardes la mitad de algo que quieras a cambio de tu donación. Durante unos segundos, Koneko permaneció inmutable de pie frente al escritorio de su ama, sin mostrar expresión alguna. Es mi ferviente deseo que su club de fans sea un éxito, Buchou. La princesa de la destrucción no pudo evitar sentirse conmovida por las palabras de su sirvienta. Oh, Koneko-chan. Levantándose de su asiento, se dirigió en dirección a su mascota, abrazándola cariñosamente, enterrando su cabeza entre sus enormes y mullidos senos. Eres la mejor sirvienta que una chica demonio adolescente como yo pudiese pedir. Te quiero tanto. Por supuesto, si bien el póker face de Koneko estaba diseñada para no desaparecer con absolutamente nada, un leve sonrojo escapaba de sus mejillas antes de separarse de su ama. No hubo necesidad de muchas más palabras. Rias sabía que su querida Kawaii era una chica de pocas palabras, por lo que ésta no demoró en retirarse, presumiblemente a abastecerse de dulces según la impresión suya. Nada más lejos de la verdad, o bueno, en parte sí. Tadaima. Saludaba a la chica de cabellos blancos horas más tarde entrando a su casa, más precisamente al santuario al que ella llamaba habitación. Rias, Akeno y los demás muchas veces ya habían visitado el apartamento de la pequeña chica hacía tiempo, quedándose con la impresión de su gusto por el minimalismo a la hora de ver la sencilla y casi inexistente decoración de la sala principal. Sin embargo, ninguno de ellos había entrado a su habitación para ver un panorama que no se esperarían jamás. En el suelo regados, una cantidad abrumadora de doujinshins, todos del mismo autor, tomando como personajes a los miembros del club de ocultismo, el consejo estudiantil de la escuela y los recientemente aparecidos superhéroes y demás variaciones, incluyendo a los golems Gilibot. En las paredes, estanterías llenas de figurillas de las mismas en posiciones sugestivas con parejas aleatorias que podían variar desde shippeos entre los ya mencionados o de los mismos con personajes de otras series de anime. Y en la esquina de la habitación, sobre el enorme escritorio donde se encontraba su computador, tableta de dibujo, papel y una variedad de útiles de dibujo que haría babear a un mangaka profesional, pósters de Rias Gremor y besando cadenciosamente a Akeno y Mejima, así como de Blaze acariciando su torso desnudo junto al de su compañero y caballero, Yuto Kiba. Nada más al sentarse en el trono frente a su escritorio, tomó una botella de bebida energizante, así como apresuró un paquete de sus golosinas, el cual comenzó a engullir con ganas, todo esto con una sola mano, mientras que con la otra manejaba el mouse del computador, abriendo todas sus redes sociales y páginas relacionadas con su trabajo artístico, no sin antes poner el himno de las Fujoshis a todo volumen como solía hacerlo cuando se sentía inspirada o de buen humor. Insertar is ship it, not literally. Ya teniendo todo en regla, comenzaba con ese trabajo nocturno que nadie más conocía, un trabajo que había comenzado como una pequeña expresión artística de ella dibujando una escena porno cuyas protagonistas eran Yuto Kiba y el peón del consejo estudiantil Genshiro Usagi, subiéndola a DeviantArt, la cual fue acogida con la misma premura que la segunda llegada de Cristo, ascendiendo rápidamente en popularidad con sus trabajos posteriores. Así la pequeña Koneko descubrió su lado fujoshi, aunque más oscuro. No era solo shippear a los pocos chicos que presentaba la serie, sus senpais no se salvaron tampoco, y fueron más populares que los primeros incluso entre las mujeres de su escuela.
Koneko Toujo había descubierto el oscuro poder que tenía en sus manos y usaría sus propios poderes demoníacos para explotarlo a más no poder. Con su velocidad superior al de los humanos, escribía fanfictions sobre cualquier persona que ella conociera sin mayor razón que ver que entre ellos dos se mirasen por un segundo o los posibles bromances que la escuela le otorgaba como el de los perdedores del salón Segunda Matsuda y Motonoa, o las más cercanas amigas como podía ser su ama y la presidenta del consejo estudiantil. Asimismo su resistencia superior y la energía que le proporcionaba su impetuosa adicción al azúcar le permitían dibujar doujins por días completos sin comer o dormir, haciendo que muchos de sus seguidores se preguntaran si Neko-chan eran varias personas con un mismo nickname en vez de una inocente demonio gato de 14 años. Y si bien ya era bastante popular su trabajo actual, el boom de los superhéroes solo hizo que el IP aumentase monstruosamente, pero que a diferencia de Watch Dogs o No Man's Sky, la pequeña Neko-chan había cumplido con las expectativas con sus abundantes trabajos shippeando a Blaze, superhéroe a medio tiempo con el caballero Yuto Kiba o del mismo Blaze con un personaje que no había salido en la historia aún llamado Akuryukou. Claro que había las críticas de los típicos detractores que decían que no tenía sentido que dos antiguos seres celestiales que destruyeron numerosos campos de batalla en el mundo por su odio entre sí así como su enemistad natural buscando posicionarse como los machos alfas de su raza tuviesen alguna especie de relación afectuosa. I don't care, cantaba Koneko-chan en respuesta tal cual como decía la canción, I ship it, I don't care. Y es que si bien había detractores, los $25,000 mensuales que recibía de ingresos Sensu le daban la razón de una u otra manera, básicamente ella estaba ganando más dinero del que Rias Gremor y recibía de su familia y de sus contratos, satisfaciendo el morbo de los shippers de internet. Y eso le encantaba. Por eso no le molestaba darle el dinero que necesitara para que su club de fans funcionase, porque en retrospectiva, este alimentaba los posibles escenarios para que más personajes alrededor de Blaze apareciesen, como el misterioso rubio pijo de la iglesia. Con una sonrisa mórbida totalmente fuera de lugar a su papel del día a día, Koneko comenzaba a dibujar una escena porno de un trío entre Blaze, Yuto Kiba y el misterioso Rigatu Ayase, mientras dibujaba, un repentino pensamiento hizo detener su acelerado trabajo. ¿Qué estará haciendo Yuto-senpai? Tras unos cuantos segundos, alzaba sus hombros restándole importancia al tema, volviendo rápidamente a trabajar en las pinceladas artísticas con las cuales daba vida a su fanatismo yaoi. Volviendo a donde nos habíamos quedado en el capítulo anterior. La tensión era palpable, Yuto Kiba y Shadow Pulse se encontraban hombro con hombro, mirando preventivamente a los 15 golems con sus uniformes de las SS y atrás de ellos, la misteriosa hechicera Valkyria cruzada de brazos. Y sin embargo. Vamos. ¿Es en serio? Preguntaba la heroína sin poder contener más su enojo, golems nazis. Ante el sobresalto, la villana nórdica daba unos pasos hacia atrás, intimidada. Bueno, sé que es raro, contestaba esta un tanto avergonzada, en un principio pensamos en utilizar vampiros nazis, pero el sin Ultimate ya tenía la licencia de estos y los zombies nazis pertenecen a South Park Stick of Truth, tienen que entender que se trabaja con lo que hay a mano. Ambos adolescentes veían a la peli platino con una expresión que claramente gritaba idiota. No creo que ese fuese el problema, sentenció el rubio, sin dejar de empuñar sus espadas. La gran pregunta aquí es ¿por qué nazis? Recalcaba Tsubaki. Eso es obvio, contestaba la peli platino molesta, porque son el epítome de la maldad encarnada en este mundo, díganme acaso que es más malo que los nazis. Ambos adolescentes enmudecieron ante un argumento tan estúpido como ese. No sé qué tal demonios. Ya sabes, contraponía la superheroína con un tic nervioso haciendo temblar su ceja, esos seres que son descendientes de Lucifer y han sido tachados en todos los libros religiosos como los enemigos corrompidos de la causa del bien. Ajá, demonios, contestaba burlona la Valkyria, ¿qué es lo más maligno que ustedes han hecho estos últimos días si son tan malos? El caballero Gremori estrechaba su mirada peligrosamente aumentando su intención asesina. Yo he buscado venganza, contestaba amenazante. Tú y 3/4 de los seres pensantes de este planeta querido, siguiente, contestaba la Valkyria sin prestarle mayor atención al intento de chico malo. Esta vez era Tsubaki quien tensaba su ser. Yo he stalkeado peligrosamente al chico que me gusta. Un silencio sepulcral se asentó en el lugar, momento que aprovecharon todos los presentes para mirar burlonamente a la chica de Spandex, todos a excepción de Kiba quien por su personalidad era obvio que no sabía qué significaba tal palabra. Lo admito, debí mantener la boca cerrada, finiquito Tsubaki volviendo a la guardia. Bueno, ya basta de charlas.
Ordenaba de nuevo la valquiria para evitar seguir siendo juzgada por los dos adolescentes, mis sirvientes. Acaben con ambos demonios. Ainthbray. Gritaron las formaciones de piedra poniéndose en formación preparando sus bayonetas. ¿Qué fue lo que nos dijeron? Preguntó Tsubaki un tanto extrañada por el tono de grabación desgastada de los enemigos de turno. Yo qué sé, debe ser algo en alemán. Contestaba la valquiria. Ahora. Ataquen. Yes Rosue se Führer. Inmediatamente, la formación se rompía distribuyendo a sus 15 miembros por todo el lugar en unas ráfagas que chocaban violentamente contra las espadas de ambos demonios, levantando chispas por todo el lugar mientras que Kiba y Tsubaki hacían lo suyo respondiendo a los ataques furtivos, cuidando de las espaldas entre ellos. A diferencia de los golems asalariados de la última ocasión, estos parecían ser rápidas y precisas máquinas de matar. Mierda. Parecen rápidas y precisas máquinas de matar. Exclamaba Kiba desviando uno de los ataques que venían en su contra. ¿Alguna idea Shadow Pulse? Tsubaki también desviaba cada ataque que venía con dificultad, poniendo a trabajar su mente a todo lo que daba para resolver cómo salir de esa situación que le había enseñado Issei para esos momentos donde su vida peligraba horriblemente. Sí, solo una, contestaba la superheroína desviando con un golpe de mazo a varios que venían en su contra y ganando distancia. Miren. Allá está Polonia. Los 15 muñecos de barro voltearon a mirar hacia atrás. Welche. Slash. Uno de los golems acababa de ser cortado limpiamente por la mitad por las espadas negras de Shadow Pulse, maldiciendo en alemán mientras su cuerpo se desintegraba en polvo. Rápidamente la heroína retrocedía hasta donde estaba su compañero de combate quien la miraba entre sorprendido y extrañado. Wow, no puedo creer que eso haya funcionado, bufó la Eriona para sí misma. No sé si eso fue o muy ingenioso, o muy bajo, palabras cortesía de Kiba. Son putos nazis, contestaba ella extrañándose de usar el lenguaje de Blaze, no creo que a nadie le importe si jugamos sucio contra putos nazis. Una vez más se formaba un silencio incómodo entre el equipo demoníaco. ¿No se supone que los superhéroes son modelos de conducta intachable? Preguntaba el príncipe de la academia algo escéptico. Iron Man es un alcohólico, Batman es un sociópata, Spider-Man es un marginado social y Superman tiene tendencias megalómanas, contestaba Tsubaki cortante, no creo que seamos modelos de buena conducta, además, somos demonios, no creo que jugar sucio nos ponga en peor lugar del que estamos. Una vez más, un silencio incómodo. Bueno, es sorprendente como muchos de estos argumentos, pese a ser ridículamente estúpidos a tal punto de rayar la imbecilidad, son ciertos, otorgaba él volviendo a su posición defensiva. Bueno, esto no se puede poner más raro. De nuevo cumpliendo una de las leyes no escritas del anime, tras las palabras del galante caballero se podía percibir como otra presencia demoníaca se acercaba peligrosamente al lugar desde el cielo, viéndose desde el cielo como un punto brillante que no demoró en llegar al campo de batalla de la manera más sutil. Y con la manera más sutil su servidor se refiere a estrellarse estrepitosamente contra otro de los golems devastándolo en el instante, así como creando un enorme cráter en el suelo, por supuesto todo esto haciendo volar piedras por los aires, así como una nube de polvo. Los encontré. Gritó una voz femenina pero grave dentro de la brumosa capa de polvo haciendo que ninguno de los presentes supiese quién había llegado. Los golems nazis cercaban a la intrusa con una meticulosa formación. Formación que no demoró en ser rota cuando una especie de sustancia negra viscosa en forma de lazo salía disparada desde el cráter estampándose en lo que se podía suponer era la cara de la extraña invocación pegándose a esta para luego jalarlo con la misma al interior del anómalo lugar, las malditas criaturas. Los gritos desesperados del golem hicieron estremecer de terror a los tres seres de carne y hueso que estaban en el campo de batalla. Tras unos tensos segundos, el polvo finalmente desaparecía, haciendo que quien estaba en su interior saltase libremente al centro del campo de batalla. Era menester decir que nadie se creía lo que estaba viendo. Que se burlaron del tamaño de mis tetas. Rugió furiosamente la intrusa, una adolescente demonio al igual que los otros dos idiotas, solo que ésta se encontraba vistiendo un revelador cosplay de Venom que bien podía parecer el traje para una parodia porno. Eso sí, ni Kiba ni Tsubaki se atrevieron a discutir que esa tipa era particularmente peligrosa. Tenías que abrir la boca, sentenció Tsubaki recordando las palabras del rubio, esas que nunca tienen que ser dichas. Acabo con una de esas cosas como si nada, analizaba el caballero Gremori empuñando sus dos espadas en guardia, ¿crees que ella esté de nuestra parte? No sé, habría que preguntarle, respondía Tsubaki inquieta, oye, ¿estás de nuestra parte? Growl.
Rugió bestialmente la intrusa abriendo las fauces de su máscara de manera desproporcionada, dejando entrever unos afilados colmillos blancos babeantes, así como su lengua particularmente larga saliendo no menos de 30 centímetros de su boca mientras sujetaba la cabeza del golem haciéndola estallar dentro de su puño. Una vez más ambos adolescentes se mantenían en silencio. De alguna manera que no termino de entender, esto me prende, bufó el rubio un tanto avergonzado. Bueno, ¿qué importa? Contraponía Tsubaki volviendo a guardar su posición junto a Kiba, puede que entre nosotros tres podamos detener finalmente a esta tipa y acabar con esta locura por fin. Sin más, sin ninguna otra clase de pausa, la pelea retomaba su ímpetu del inicio, una cruenta batalla entre 13 golems malignamente nazis y su sexy invocadora contra 3 demonios que no superaban los 17 años. La tarde estaba próxima a morir, el cielo se había teñido de un fuerte color naranja mientras que el sol poniente se despedía de su ronda diaria en la gloriosa y honorable Japón, razón por la cual nuestros 4 héroes, actualmente terminando su día de pinta se despedían de su alegre cita con una última cena en un parque de considerable tamaño donde comúnmente se solían realizar conciertos y demás en otras fechas más acomodadas para estos eventos, de turno, era el típico lugar donde los pijos y sus parejas iban a dar paseos con sus mascotas y demás. Por eso mismo era un lugar tan prolijo a la hora de degustarse la mundialmente famosa comida chatarra de puestos que se montaban y desmontaban en 10 minutos. Vamos Rigar-kun, diga, ordenaba Irina con un tono menos romántico del que hubiese querido utilizar para ofrecerle a su novio una probada de su takoyaki, la bola de masa con pulpo ardía como si tuviese centro líquido de magma y sin embargo. Aram. El pijo recibía el bocado con ojos llorosos, pero eso sí, sin perder su sonrisa de galán, aun cuando se estaba deshaciendo por dentro por el infernal ardor, y lo hacía tan bien, que, de lejos, cualquiera podría interpretar esa escena como un tierno gesto de una chica hacia su amorosa pareja, con brillos cayendo desde el cielo oscurecido donde la música romántica se escuchaba de fondo, para hacerlo peor, podría ser una de Celine Dion por el suave ambiente digno de la banda sonora de Titanic. Por supuesto a la distancia, en un puesto de ramen, Issei se comía toda la escena en vivo y en directo. Dime Issei, ¿acaso no se ven tiernos? Preguntaba Shinobi divertida, obviamente con ninguna otra intención más que picar al castaño. ¿Sabes? Me caías mejor cuando no abrías la boca para otra cosa que no fuera comer. Yo también te quiero. Aún así, pese a lo hostil que podía sonar a veces, Shinobi no dejaba de sentirse intrigada por sobre cómo su carismático y poco bien parecido anfitrión en parte parecía no darle importancia al hecho de que Irina fuese tan cariñosa con su novio, pero que, sin embargo, la observaba con cierto deje meditabundo, no era triste ni nada, era más bien simplemente llano, como el pecho de zonas y triantes de la locura del simbionte. No solo eso, toda la tarde había mostrado cierto talante maduro, casi profesional, había cortado cortésmente llamadas de un tal el bigotudo de mierda de mi jefe con agraciada sutileza y si bien aún parecía un colibrí saltando de mujer en mujer, no se había ido por las ramas tratando de ligar, solo era cuestión de que ella, como su amable pareja, lo tirara de las orejas en otra dirección para terminar ese rollo ahí. Sin embargo, solo fue cuestión de ver cómo Irina y Rigar se levantaban de su asiento y caminasen en dirección opuesta a donde se encontraban Issei y Shinobi para que el castaño mirase en dirección a ellos particularmente serio. Vaya que si estás preocupado por ella, bufaba Shinobi con una larga cortina de fideos cayendo por su boca, deberías ser más honesto contigo mismo e ir de una vez por ella. Una vez más el castaño le dedicaba una mirada mortal a su compañera. ¿Recordamos que tengo novia? Irina también y aún así le quieres hincar el diente, deja de ser hipócrita. Ese no es él. ¿Quieres ir a ver qué están haciendo? Preguntó la peli azul esta vez con medio pedazo de lomo de cerdo entre sus dientes, esta vez, el castaño se sobresaltaba un tanto, inquieto. No creo que sea correcto. Tampoco el manosearle los senos a una chica y luego pretender que estabas borracho para excusarte, contestaba la peli azul de manera neutral. Pero te juro que es la verdad. Estaba ebrio hasta el culo. Eso no importa, ¿vamos o no? Si se apartaron es porque algo importante tendrán para discutir y quiero saber qué es. Vamos compañero, sabes que quieres ir allá y detener lo que vaya a pasar. Estoy de acuerdo con nuestro estimado Drake Issei-kun, agregaba Belzart sabiendo, como hombre, es tu deber luchar por la mujer que quieres. Vamos coño. Que en el peor de los casos yo tendré una copa llena de tus deliciosas lágrimas para beber esta noche, cerraba Elsa siempre tan comprensiva y condescendiente.
Por más que Issei quisiera discutir, decir que él estaría satisfecho siempre y cuando Irina fuese feliz y que, si para eso él tenía que apartarse estaría bien, esa parte egoísta y adolescente le hizo ceder a la idea de la peli azul, haciendo que él aplastase una fuerte cantidad de dinero contra el mostrador antes de tomar de la mano a la exorcista para ir a buscar a ambos adolescentes pareja de la iglesia. Corriendo varios minutos como unos desquiciados, finalmente encontraron a unos cuantos metros más allá del follaje del parque a Rigard y a Irina en lo que parecía ser un pequeño puente de madera tallado artísticamente para cruzar un pequeño riachuelo que cruzaba el parque. El lugar estaba fuertemente cundido por una frondosa flora de árboles variopintos y de diferentes tamaños, todo iluminado tenuemente por unas pequeñas luciérnagas distribuidos por todo el lugar, alimentando la magia del ambiente como si se tratase de una película de Disney sobre minorías norteamericanas convertidas en ranas. Por supuesto, la poca accesibilidad a esa zona, así como la copiosidad de los árboles, evitaba que tanto Issei como Shinobi pudiesen acercarse mucho para escuchar con claridad lo que estaban diciendo ambos exorcistas. Creo que sabes de qué quiero hablar contigo, Irina, anunciaba el rubio dándole a entender a Issei y a Shinobi que podían escuchar parte de lo que estaban diciendo entre el ruido del ambiente y la distancia. Sí, creo que es hora de que dejemos en claro nuestros sentimientos, anunciaba ella también, sería como pocas veces se les veía, comenzando a destapar su corazón en voz baja, tanto que sus palabras se perdían entre el susurro de las cigarras. ¿Qué están diciendo?, preguntaba la peli azul a la distancia, sobre la cabeza de Issei. Si no te callas no podré saberlo yo tampoco. Haciendo absoluto silencio ambos chicos trataban de retomar el rumbo de la discusión de sus compañeros. Siempre has sido alguien a quien he querido mucho, Irina, pero por eso estoy seguro de lo que siento. Quiero contar contigo en esto, escuchaba Issei a la distancia, sintiéndose frustrado por perder varias de las palabras entre el ruido de los zánganos del lugar molestando. No puedo callar lo que siente mi corazón. Pero Rigard-kun. Esto es. No sé qué decir, no creí que estuvieses tan enamorado, murmuraba Irina, con su mirada baja. No puedo hacer nada, Irina, mi corazón no miente y jamás he estado tan seguro de lo que siento. Mirada tan llena de vida, la intensidad con la que me... Rigard-kun, yo no sé qué decir. Quiero proponer matrimonio. Obviamente la intensidad con la que Rigard Uayase dijo tales palabras fue la suficiente para que Issei y Shinobi escuchasen. El castaño miraba con su boca totalmente abierta a su amiga de la infancia, furiosamente enrojecida, con las lágrimas a punto de brotar de sus ojos. «Wow, esto se va a poner feo», bufó Belzard, impactado también por las palabras del rubio de la iglesia. Sin embargo, Issei se mantenía en silencio, escuchando, sintiendo una horrible opresión en su pecho al escuchar una declaración de ese tamaño dirigida a su amiga de la infancia, quien totalmente ruborizada manoteaba tímidos gestos nerviosos como pasarse la mano por el cabello entre otros. ¿Tú en serio quieres matrimonio?, preguntó esta cohibida, sin saber cómo reaccionar. Sí, sé que es algo apresurado y va en contra de nuestra, pero yo amo, ya estoy cansado de tener que esconder lo que siento, quiero mostrarme tal cual soy, Irina, necesito que me digas que sí. Yo, gimoteaba ella, sin ser consciente de que tanto Issei como Shinobi los estaban viendo a la distancia. Si bien Issei se mantenía con una expresión inmutable, su compañera ya comenzaba a pensar que había sido muy mala idea ir a ese lugar, más porque su anfitrión no tenía que hacer malas caras o decir nada para hacer saber que eso le estaba partiendo el corazón en pedazos. Oye Issei, quizás no sea buena idea que nos quedemos acá, murmuró de manera más parecida a una súplica que una sugerencia. Si las cosas se iban a ir por esos lados, lo último que pretendía hacer era ponerlo a él como espectador de primera fila. Sin embargo, el silencio del mismo fue lo único que obtuvo como respuesta. Rigard-kun, siempre hemos sido amigos muy íntimos, iniciaba ella ordenando las cosas por el principio sin perder su tímido matiz. Por eso mismo que me pidas esto me hace muy feliz, dijo con cierto sosiego, como si se sintiese liberada al escuchar lo que le estaban diciendo. Issei no necesitó ver nada más. De manera igual de parsimoniosa a su comportamiento en el almuerzo que tuvieron los cuatro, se levantó y no demoró en darse media vuelta, yéndose por donde había venido. ¿Issei?, preguntó la peli azul en un susurro. Iré siguiendo a la casa, ustedes tómense su tiempo para llegar, pidió sin voltear a mirar, simplemente caminando tan serenamente como le era posible, dejando atrás a Shinobi y a la pareja de enamorados. De alguna manera sintió que, si no se iba de ahí lo más pronto posible, se arrepentiría terriblemente.
No, lo más probable es que ya lo estuviese haciendo. Durante unos minutos, simplemente estuvo caminando, en dirección a su casa sin importarle que estuviese a poco más de 2 horas de esta a pie, realmente no tenía cabeza para pensar en muchas cosas, le sorprendió notar la cantidad de silencio que había dentro de su cabeza cuando tenía a 3 imbéciles echándole pullas durante todo el día. Bueno, yo no sabría qué decirlo, lamento chico. Coño, no es para tanto, ya habrá más tipas por ahí, una gracia de tener al dragón Gales dentro de ti es que irradias sex appeal sobrenatural involuntariamente por lo que mujeres no faltaran. Al darse cuenta que incluso Elsa trataba de levantarle los ánimos supo que tenía que estar de un estado anímico peor que el que creía, probablemente si miraba cualquier espejo solo vería a un tipo con un gesto de perdedor digno de ser protagonista de Evangelion. Quizás porque mientras más iba caminando y más se iba enfriando su cabeza de todas las cosas que pasaron en el día, más se iba dando cuenta sobre algunas cosas que él trataba de ignorar o que prefería dejar pasar de largo para evitar de entrar en un dilema personal. Durante su infancia, se había sentido miserable por la partida de Irina, desde el inicio siempre fueron bastante cercanos como dos chicos, pero algo dentro de su inocencia le había hecho notar que Shido-kun al saber que no era tal, sino una niña a la que tenía que cuidar, le hizo despertar su instinto protector y el hecho de que ella fuese tierna, sin dejar su típico carácter animado y algo brusco, le hizo pensar que las cosas como estaban solo iban para mejor. Por eso su partida le había afectado tanto en su momento, le habían arrebatado a la única persona que le hacía sentir de esa manera, aquella que le despertaba esa parte protectora que tanto admiraba en las series que ambos veían, no era difícil lastimar el corazón de un niño pequeño, eso sí, en ese momento no supo por qué eso le estaba enojando tanto, que pasaron las cosas que pasaron, se volvió un crío problema, entrenó, hizo tantas cosas, conoció a tantas personas que fueron importantes así como algunos que estuvieron de paso. Había corrido demasiada agua bajo el puente, poco más de 7 años y él había crecido, manteniendo su palabra para con Irina y con Izana en su momento, ya se estaba haciendo hombre pero que, pese a eso, ese sentimiento de ambos recuerdos se mantenían con fuerza, hacían parte de lo que él era en su totalidad. Por eso mismo aquella noche donde la volvió a ver, sintió que más que un reencuentro tras tantos años, parecía ser más bien algo similar a un déjà vu, ella no había cambiado prácticamente en nada su personalidad más allá de los tintes de madurez física y mental que vienen con el paso de los años, pero seguía siendo ella, seguía siendo la Irina que recordaba de cuando eran niños. Con el pasar de los días, reconstruyendo esa vieja amistad y estableciendo que en efecto, ambos no habían cambiado mucho de como cuando eran niños, no demoró en notar que la razón por la que su partida le había dolido tanto, era porque de manera inconsciente e inocente, él la quería tal cual como lo estaba haciendo ahora, cuando tenía la madurez para hacerlo. La lluvia llegó de manera cruelmente exacta al momento donde su mente se percató de eso, gruesas gotas de agua cayeron cadenciosas contra el suelo borrando cualquier ruido que hubiese en la calle, así como lavando al castaño en cuestión de segundos, en silencio, sacaba su celular de su bolsillo, mirando a la pantalla mientras que la lluvia ya comenzaba a permear dentro del mismo, no demoraría en dañarlo. No tengo remedio, susurró para sí mismo viendo que realmente era una persona cínica. ¿Qué clase de ser miserable teniendo novia tendría la foto de su amiga de la infancia como fondo de pantalla? Mirando aquella imagen, su mente comenzó a volar recordando y organizando cosas, buscando llegar a una conclusión que le hiciese sentir mejor sobre todo lo que estaba ocurriendo, y sin embargo cuando lo hizo, no pudo sentirse más arrepentido. Así como se sentía alegre tras haber visto a su primer amor tras tanto tiempo, el enojo que se comenzaba a apoderar de él era porque de la misma manera, el saber que ella se volvería a ir de su vida al casarse con Rigard le causaba una repulsión y un desprecio por todo peor que el que tenía cuando era niño, había vuelto únicamente para volver a irse sin más. No, nunca había vuelto a él, solo fue una ilusión que creó en su alegría. Crash. Simplemente continuó caminando con sus manos en sus bolsillos, agradecía que la lluvia le ayudase un poco a lavar su dolor, era curioso, destroza su celular sin más y realmente aquello se había sentido bastante bien. Pasó el tiempo y la lluvia no amainaba, el buen Yodo Issei había llegado a su hogar lavado hasta su ropa interior de Iron Man, detestando el sonido encharcado de sus zapatos al dar un paso así como el horrible frío que se estaba atornillando hasta sus huesos y sin embargo, la noche solo acababa de comenzar. ¿Perdiste tu celular? La persona que lo esperaba en su casa no le desagradaba en absoluto, pero no tenía ganas de lidiar con la clase de cosas que se lidiaban cuando ella hacía aparición. Algo así, contestó restándole importancia, ¿te importaría pasarme una toalla? ¿Ves que tenga alguna de esas a la mano?
Preguntó la extraña chica sin mayor emoción en su voz. Otis, por favor. Con una sonrisa socarrona, el dragón el infinito creaba una toalla, pasándosela al castaño quien no demoró en entrar a su hogar desvistiéndose en el pórtico antes de pasar a la sala. ¿Tenías ganas de un baño al natural? Preguntó esta con un tono jocoso forzado, era obvio que ella no entendía que era el sentido del humor por más que tratase de imitarlo. Algo así, contestaba Issei sabiendo que la mayoría de charlas con su querida mentora podían evitarse respondiendo ambiguamente y ella no le daría importancia. ¿A qué debo tu visita? Preguntó este algo intrigado, avanzando por su casa nada más en ropa interior. Whistler me pidió que viniese a entregarte esto, murmuró sacando de sus ropas una especie de sobre con varios papeles dentro del mismo. ¿Viniste por estos lugares para hacerte recadera? Preguntó el castaño genuinamente intrigado, él conocía a la diosa del infinito mejor que muchos y sabía que a menos que algo despertase su particular interés ella no movería un dedo por más que un ejército de mafiosos le estuviese disparando a quemarropa. Suelta ya que te dio Whistler para que quisieras hacer de mensajera. Por supuesto dentro de la mente del castaño. No solo conoce a la diosa infinita sino que también le habla de manera tan altanera. Preguntaba el Zard aterrado por la falta de respeto hacia un ser que los podría matar sin siquiera parpadear. ¡Oh su puta madre! Chico. Has mejorado mi opinión sobre ti. Gritaba Elsa particularmente entusiasmada, esos pantalones entallados que usas no pueden guardar ese par de bolas gigantescas que te cargas y odo Issei. Issei por supuesto guardaba silencio de las babosadas con las que salían el par de subnormales, por su parte Otis inexpresiva mantenía su posición. No ha sido nada en especial. Sin embargo. Espero que las hayas conseguido Ramza Oax, amenazaba la diosa infinita frente al escritorio del exmiembro de la iglesia, quien la observaba a ella acariciando su tupida barba sin dar a debilitar su mirada contra ella, si no, te borraré de la faz de la tierra en estos momentos. El ancianado sujeto suspiraba. No habría pedido que vinieras sin tener con qué apelar a tu misericordia, oh diosa dragona, contestaba este, sacando de su escritorio un sobre destapado que le pasaba a Otis. Me costó lo mío infiltrarme en su casa, pero acá está mi pago por este pequeño favor que te pedí. Del sobre, la diosa infinita sacaba unas cuantas fotografías, todas, de Issei cuando era un bebé, la mayoría de estas desnudo, con pañales, atacando el bol de galletas o llorando por haber mojado las cobijas. Una sonrisa de satisfacción se asomaba en su rostro. La ofrenda es digna de mi favor, contestaba ella otorgándole un momento de paz al anciano, entregaré estos papeles a Issei a la mayor brevedad. Te lo agradezco, la situación es particularmente delicada en esta ocasión, anunció el anciano, sacando del bolsillo de su camisa, una foto más que le pasó a Otis. Esta es una ofrenda de buena fe para demostrar que podemos entablar una relación beneficiosa para ambos a futuro. Esta vez, la foto era de un Issei más grande, pero la diferencia es que este abrazaba efusivamente a la misma Otis, de los días cuando él recién había descubierto sus poderes. El gesto de la peli negra se mantenía estoico. Cuentas con mi bendición, cazador. Una sonrisa digna de un tiburón se posó en la boca de Whistler, revelando su diente dorado. Seguro, me creeré que estás acá porque sí, contestó el castaño a regañadientes abriendo el sobre con los papeles que Whistler le había hecho llegar. Quería protestar un poco más, pero si le estaba diciendo que la cosa estaba delicada e incluso le había hecho llegar el mensaje con la mismísima Otis, era porque la cosa era delicada de cojones. Conforme iban subiendo a la habitación del castaño, el ambiente se iba haciendo más ameno. Por cierto, cuando cambiaras de apariencia, preguntaba este pasando varios papeles ya que no entendía de qué iban muchos términos, te conozco de hace años y sigues con la misma apariencia de niña de 8 años vestida de lolita gótica. La ojigris lo volteaba a mirar. ¿Qué tiene de malo mi apariencia actual? Preguntó esta intrigada. Nada en especial, pero nos conocemos desde que era un niño, contestó el castaño volviendo a beber del agrio trago de la nostalgia. Sería interesante que al menos te hubieses planteado crecer como lo hacemos los demás, al menos en apariencia. Ya veo. Sin prestarle mayor atención, Issei entraba en su cuarto, tirando la ropa mojada por ahí sin importarle nada, buscando ropa para ponerse, todo sin dejar de mirar los papeles, por eso mismo no notó el cambio de la peli negra al entrar a su habitación. ¿Entonces esto está mejor? Obviamente el tono más maduro de voz llamó la atención del castaño, obligando a ver a su querida mentora. Había perdido su apariencia a lolicón para verse como una chica de 16 años, parte de sus rasgos se habían afinado y su cuerpo había ganado un porte más femenino. El castaño no pudo evitar soltar una leve risa, él sabía que Otis podía adoptar cualquier apariencia, pero el que lo hiciese porque él lo estaba diciendo era particularmente divertido. Bueno, ya que estaban en eso.
Cambia un poco el diseño de tu traje, ahora eras mayor, comenzaba a sugerir el castaño mientras Otis cumplía cada cambio que le decían, corset blanco, un poco más de bordados en cuellos y hombros perfecto, más busto, mentón un poco menos pronunciado, labios más gruesos, más cadera, no, menos cadera, perfecto, exclamaba el castaño sonriente, podríamos salir a tomarnos unas copas un día de estos. Me parece un plan interesante, otorgaba la diosa imitando los gestos sutilmente lascivos de los mismos benditos pósters. No creo haber escuchado nunca antes de un ser humano que hubiese utilizado a la diosa infinita para hacer de modelo de fetiches, murmuraba Beizard pensativo sobre el posible rol de Issei como el Sekitiunutei más suertudo de toda la historia. La tienes a punto, cabrón, tíratela. Ordenaba Elsa de manera tan efusiva que si tuviese cuerpo probablemente estaría sangrando por la nariz. Ten sexo con Otis y te juro que te armo un maldito altar, un maldito altar. Pero hazlo, coño. El ambiente era particularmente divertido con Otis modelándole a un semidesnudo Issei, quien pasando las hojas llegando a unas que ya traían fotos. Sus ojos se abrieron de par en par así como un fuerte escalofrío recorrió su cuerpo, la fuerza de la impresión casi le hace dar arcadas en el mismo lugar, haciendo que incluso el que la diosa infinita estuviese molestando con él pasase desapercibido momentáneamente. ¿Qué es esto? Preguntó aterrado, retomando las viejas hojas que ya había pasado. Al hacerlo, articulándolas con las fotos, comenzó a entender el afán de Whistler, los puntos donde había estado la hechicera, la desaparición de Cocabiel del mapa, oí Otis. ¿Tú sabías de todo esto? El grito de alerta llamó la atención de la diosa infinita. Ah, así. Contestó sin darle importancia, ahora posando como en los pósters de la habitación del castaño. ¿Cómo puedes estar tan calmada? Mira esto. Gritó mostrándola a Otis las fotos de un mundo devastado completamente, sitios totalmente destruidos que solo eran identificables por las ruinas de sus monumentos históricos. Esta mierda dice que esto va a pasar en una semana. Si lo noté, contestó está juntando sus brazos haciendo resaltar su busto por encima del corset. Ya tengo a mis idiotas investigando eso. Eso llamó la atención del castaño. ¿Tus idiotas? Pusiste a investigar sobre esto a la Brigada del Caos. Gritó atónito Issei, ¿cómo los convenciste para que lo hicieran? Por serpientes, con mi poder podría hacer que todos se pusieran en cuatro y lo harían con una sonrisa, contestó la peli negra levantándose del suelo, acomodándose su cabello desinteresadamente. Si bien la situación era delicada, entre los juegos de la peli negra y su forma de hablar, nuestro querido pelmazo dejó ver en su ceja un tic nervioso. ¿Quién se supone que te enseñó a hablar de manera tan horrible? Según recuerdo fuiste tú. Poniendo a trabajar sus neuronas, se dio cuenta que su querida mentora no estaba mintiendo. No importa, contestó volviendo a repasar los papeles. Era obvio que Whistler no le había mandado todo, pero sí lo más importante. En una semana, una enorme flota de algo que parecía tener tecnología asgardiana vendría a invadir la ciudad. No la ciudad sino el mundo entero, utilizando como punto de entrada a esa dimensión la línea mágica que cruzaba bajo la ciudad, que el trabajo de la Valquiria que estaba causando problemas durante esos días era el de fijar los puntos para anclar el portal. Eso significa que, si no la detenemos esta noche, la otra semana, abrió los ojos tan pronto como pudo articulando que la aparición de los golems, articulándose con el mapa de la ciudad, mostraba que la aparición de estos cumplía cierto patrón, donde la siguiente aparición de los mismos o mejor dicho la última, la que anclaría el portal. Es en la escuela donde reside Rias Gremory, contestó Otis sin mayor interés, será en una semana, según calendario escolar de ustedes, el día de la reunión de padres. La mirada del castaño se oscureció inmediatamente. Debemos alertar sobre esto a Rias Gremory y los demás. No serviría de nada, contestaba la Ojiris desinteresadamente sentándose pesadamente en la cama de su amigo pajero. ¿Ya vistes las fotos y lo que dice lo que Whistler te envió? Esas cosas pretenden invadir a gran escala. Entonces fue cuando Issei lo notó, era cierto, todo estaba desolado y destruido en los lugares que se mostraban ahí. No solamente pretenden invadir a gran escala revelándose al mundo, buzo pensativo el castaño, pretenden barrer con todo. Exacto, contestaba Otis con un tinte particularmente entusiasta, la única manera de mantener a salvo a tus ciudadanos inocentes, es barrer con la invasión cuando llegue, no habrá tiempo para mantener el bajo perfil. Sin perder tiempo, Issei tomó las primeras ropas que tuvo a la mano, sin embargo, la misma Otis esta vez le cortaba el paso, poniéndose en la puerta. Muévete. Ordenaba el héroe más asustado que molesto, si no nos damos prisa. El punto donde actualmente se encuentra la Valquiria ya fue asegurado, nada de lo que hagas esta noche alterará la invasión. ¿Cómo se supone que sabes eso?
Preguntó Issei esta vez iracundo, cosa que no inmutaba a la diosa infinita. El punto fue controlado hace 3 días, contestó esta estoica, el trabajo de la intrusa es hacer control de la energía que va a ser drenada cuando inicie la invasión. Issei estaba a punto de protestar con más intensidad, pero entonces se dio cuenta de que era inútil. Otis pocas veces hablaba por hablar y con un tema tan serio, al menos para él, no era una de esas. El mensaje que le estaba tratando de hacer llegar Whistler con tanto desespero, era eso. En una semana, el mundo probablemente sería destruido. Al darse cuenta de eso, cayó sentado pesadamente de nuevo en su cama, mirando al frente posando la mano en su rostro tallándose el tabique, estresado, tratando de pensar cómo resolver la situación. Bueno, eso era todo lo que vine a hacer, anunciaba Otis dándose la vuelta, preparada para desaparecer como lo hacía de costumbre. Oye, pedía el castaño con un tono sutil de súplica, ¿no me ayudarías en esta ocasión? Tú misma lo dijiste, esto se sale de las manos de todos. La ojigris lo miraba desinteresadamente. No lo creo, contestó esta sin un ápice de duda, no es algo que me vaya a ayudar a futuro para sacar al rojo de la grieta temporal. Un silencio fúnebre se apoderó de la habitación, Issei no podía evitar ver a su vieja amiga con algo de decepción por la forma en la que estaban desembocando las cosas. Este mundo sigue sin interesarme en absoluto, anunciaba esta haciendo gala de su típica personalidad carente de expresión o de atributos, el hecho de que sepa desenvolverme mejor gracias a la interacción que he tenido contigo no cambia ese hecho. Habiendo dicho eso, ella se daba la vuelta de nuevo. Pero, la pausa de ella llamó la atención de Issei, quien alzaba su rostro tras el regaño. Siempre me has dicho que es el trabajo de un superhéroe salvar el día cuando todo parece perdido y sin esperanza y tú eres el mejor superhéroe que conozco. Y así, como si fuese una muerte en el libro resumido de Hamlet, Otis había desaparecido sin ninguna clase de advertencia, dejando al castaño solo en su habitación, pensativo, con los documentos que le había hecho llegar Whistler tirados en el suelo. Una semana, buzo pensativo, tenía una semana para deducir cómo acabar con una flota de una especie de barcos voladores que llegarían en una semana, una flota que al parecer había destruido cualquier cantidad de lugares y ejércitos del mundo de donde provenían. Si no conociera a Whistler, pensaría que esto es un mal chiste de alguien con demasiado tiempo libre y buen uso del Photoshop. Una semana, y su mundo terminaría igual que como el de las fotos. Y con él, la gente a la que quería, así como a los ciudadanos que trataba de proteger. En el momento que se realizó sobre eso, su mirada perdió cualquier atisbo de brillo que demostrase vida o esperanza. Makai no Shikai, susurro en voz baja, en una semana aprenderé a utilizar el Makai no Shikai. Bost. La voz Gear sin permiso o advertencia alguna se materializaba en la mano izquierda del castaño. Sabes que te tengo completamente prohibido utilizar esa aberración y Odo Issei. Exclamaba particularmente iracundo el dragón rojo, aún así, ignorándolo por completo, Issei pasaba su dedo índice por encima de la gema. Boosted Gear Erimbarset, susurraba de la mano que la gema comenzaba a proyectar una serie de datos en códigos que difícilmente cualquiera podría entender. Device igual Boosted Gear barra user igual Yodo Issei barra set status igual system breakpoint 0025 selected igual breakrage Boosted Gear barra warning advice igual database failure, error code. Makai no Shikai, Timeto Crashdown igual 11:36 minutos. Ya veo, buzo el castaño con voz apagada, solo cuento con 12 minutos. Dentro de sí mismo, el silencio era sepulcral. ¿Qué coño es eso? Preguntó Elsa extrañada al ver los extraños patrones realzados con la voz Gear. Larga historia, contestaba Drake molesto, un día cierto imbécil y su tutor se les ocurrió una brillante idea. Oye. Tengo las investigaciones que conseguí del ángel caído Azazel sobre la Sacred Gear. ¿Por qué no intentamos desengrosar el código de programación de la voz Gear? El resultado fue el obvio, agregaba bajando su tono amenazantemente, rompieron la voz Gear. ¿A qué te refieres con que rompieron la voz Gear? Esta vez fue Belzar el de la pregunta. No sé qué le hicieron o qué le movieron, pero corrompieron por completo la data del balance Breaker Scale Mail, buzo el dragón rojo aún resentido de manera evidente, no hay manera alguna de que Yodo Issei alcance el balance Breaker y en cambio los niveles de poder que maneja la voz Gear fueron trastocados de tal manera que él puede acceder a parte de su armadura con suma facilidad.
Por unos instantes más, los tres seres atrapados en su ser se quedaron debatiendo sobre la horrible bestialidad que tanto él como Whistler habían cometido en su momento, mientras, Issei organizaba todo en su cabeza buscando encontrar la mejor solución a la amenaza actual. No solo eso, no podía arrancarse de su cabeza todo lo que estaba sucediendo con Irina y con todos, como una amenaza así podría lastimarla a ella, a sus padres, a Zenobia no tanto, pero también contaba. Es trabajo de los héroes salvar el día. Eso había dicho Otis, sin embargo. Es trabajo de los héroes salvar el día aún a cambio de su propia seguridad. Él conocía la cita completa. Tras un prolongado silencio donde lo único que hizo fue estar sentado al borde de su cama con sus codos apoyados en sus rodillas, se levantó para preparar una maleta para viaje. Whistler tendría que aguantárselo durante un tiempo. Ya entrando en la zona residencial donde vivía el superhéroe a medio tiempo, un taxi rompía el ruido perpetuo de la lluvia cayendo con el pasar de sus llantas sobre el asfalto. Dentro de este, los tres miembros de la iglesia tenían todos cierta incomodidad en sus rostros. Rigard miraba por la ventana del copiloto pensativo, con su puño descansando en su mentón. Zenobia por su parte estaba cruzada de brazos y piernas, mirando en dirección a la ventana, con un gesto de pocos amigos que no hacía el más mínimo esfuerzo en disimular. Todo en base a su querida mejor amiga. Vaya. Pero ¿cómo se le ocurre irse así como así en medio de este aguacero? Preguntaba con molestia a Irina, de los tres era quien estaba más alterada al darse cuenta que Issei se había ido así como así del parque en una condición climatológica tan horrible, podría haberse enfermado o algo peor con lo fuerte que caía la lluvia en esos momentos. Sí, me pregunto qué le habrá sacado corriendo del parque, bufaba Zenobia con cierto atisbo de sarcasmo en su voz, un bastante sutil para ser percibido por su amiga de primerazo. Era obvio que ella tampoco estaba muy contenta, sin embargo, la razón de ella era la misma que había sacado corriendo a Issei de su cita. Bueno, las luces están prendidas, observaba Rigard al detenerse el taxi frente a la casa del castaño, bajándose del asiento para abrirle la puerta a sus dos compañeras como lo haría un caballero. Parece que Issei no llegó sin problemas. Tras pagar como Dios mandaba, los tres chicos entraron corriendo con prisa al pórtico de la casa para guardarse de la lluvia. Pensaban tocar el timbre de la casa, pero les extrañó ver la puerta entreabierta. Los tres entraron con cierta precaución, sin embargo. Chicos. La pregunta amable del castaño rápidamente amenizó el ambiente, haciendo que los tres miembros de la iglesia bajasen su guardia. Aún así, la primera en salir corriendo disparada al segundo piso de la casa fue Irina. No se distinguía si entusiasta o molesta, de tal manera que al llegar a la puerta de la habitación de su amigo de la infancia, ¡paf!, la abría con algo de fiereza. Dios, Issei-kun, exclamó esta molesta entrando arbitrariamente a la habitación. ¿Cómo se te ocurre irte sin avisarnos en medio de esta lluvia? ¿Sabes lo mucho que? Y parte de sus palabras se perdieron en el aire al ver a su amigo de la infancia en el balcón de su habitación, vestido con ropas pesadas de salida y cargando sobre su hombro un bolso de viajero totalmente lleno. Su cabello se encontraba aún mojado y se podía distinguir en su piel que aún estaba helado de la caminada en medio de la lluvia. Y sin embargo sonreía. Le estaba dedicando una especie de sonrisa amena, amistosa, pero por alguna razón que ella no lograba entender, esa sonrisa parecía horriblemente triste en el fondo. Ambos se quedaron en silencio durante unos instantes. Lo lamento, se disculpaba guiñándole el ojo con entusiasmo. Surgió una emergencia y tuve que venir enseguida, pero no había llevado dinero y el tránsito de la ciudad en este momento es un asco. Habiendo dicho eso, volteaba a mirar hacia la ciudad, parcialmente opacada por la lluvia pero que gracias a las mismas gotas de agua ganaba un cierto resplandor con la luz de las farolas callejeras, dando la impresión contra los muros de las distintas casas que el agua que caía era dorada. Sin entender por qué, Irina avanzaba preventivamente hasta también entrar al balcón, mirando en dirección a la ciudad. Gracias a la charla que había tenido con Rigard, se sentía libre por fin de hablar las cosas como eran y eso hacía que ella solo quisiera llegar a la casa a hablar con Issei, pero ahora, en ese instante, ¿por qué se sentía tan asustada? ¿Tú por qué? Preguntó tímidamente, señalando la enorme maleta. Articulando sus ideas, finalmente supo por qué esa sonrisa le estaba afectando tanto. Era la misma sonrisa que ella tuvo en su último día antes de irse de la ciudad cuando eran niños. Tengo que irme, anunció sin perder su sonrisa, sin quitar su vista de la ciudad, y, bufó con cierto temblor en su voz, no sé si vuelva a esta casa. No volver.
Ese mismo terror que se había apoderado de ella hacía tantos años, cuando se encontraba delante de su padre, hablándole a Lise y niño sobre lo mucho que odiaba la idea de que los alejaran y él ahora era el que se iba a alejar de ella. Ahora cuando finalmente podía hablar sin miedo a que descubriesen el secreto suyo y de Rigard. ¿Por qué? ¿Por qué todo era tan injusto con ella? ¿Por qué? Preguntó esta en voz baja, apretando sus puños los cuales temblaban. No entendía de qué iba ese viaje, pero incluso ella, siendo tan plana en muchas cosas, sabía que el tono en el que estaba diciéndolo era porque él temía que no fuesen a volver a verse. No, su experiencia como exorcista le hacía deducir que era igual a cuando alguno de sus compañeros pensaba que siquiera no volverían a ninguna parte. Bueno, contestaba él, bajando su mirada, pasando su mano por el borde del muro del balcón, no puedo decir mucho, solo, que hay algo importante que tengo que hacer. ¿Tiene que ver con tu novia? Preguntó con cierto repudio, no es que tuviese nada en contra de ella, pero realmente quería respuestas. Y la que obtuvo por parte de Issei, fue ver cómo en su otra mano apretaba una especie de tela blanca. Al verla en detalle, se trataba de un parche médico de color blanco ya opacado por el paso del tiempo. Una promesa. Habiendo dicho eso, se giraba para quedarse frente a Irina, quien mantenía su cabeza agacha, sin dignarse a mirarlo. No sabía si por la tristeza o la rabia que estaba sintiendo contra él. Bueno, hasta ahora todo ha sido muy divertido. Exclamó sonriendo sinceramente, tan amplia y brillantemente como le era posible hacerlo. Irina, perdóname por haber sido un completo imbécil estos últimos días, no merecías que hubiese sido tan grosero contigo como lo he sido. Habiendo dicho eso, el castaño daba un paso para pasar al lado de su amiga de la infancia, sin embargo, esta le cortaba el paso aún sin voltear a mirarlo. Realmente eres un idiota, murmuró en voz baja, llamando la atención del castaño deteniéndose en seco. Primero me invitas a tu casa después de tanto tiempo sin vernos, haces que seamos tan amigos como en nuestra infancia, recordándome esa cálida sensación de aquellos días que tanto atesore para luego volverte frío y grosero conmigo. Y ahora. Ahora te vas diciéndome que no vas a volver y lo único que haces es disculparte conmigo. La mirada del castaño tembló al ver el hilo plateado que dejaba la lágrima que caía por la mejilla de Irina. ¿Por qué estás diciendo que te vas? ¡No! ¿Por qué estás diciendo que no volverás? Gritó explotando por completo, haciendo dar 2 pasos hacia atrás al castaño, quien veía incrédulo como su comúnmente alegre e inmutable amiga de la infancia estallaba. ¿Qué está pasando contigo, Issei? ¿Por qué actúas de manera tan extraña? ¿Qué secreto me estás guardando? Tras gritar con tanta rabia contenida, arrugando su gesto en uno de completa amargura, fue horrible la primera vez que nos separamos, no me digas que te irás y no volverás, hipeando levemente reclinó su mirada al costado. Si es por lo de Rigard-kun, lo que sucede es... Antes de continuar hablando, Issei había cerrado la distancia entre ambos con un abrazo tomándola por sorpresa. Era algo que ella había querido hacía mucho tiempo, pero no ahora, no en ese momento donde lo único que quería eran respuestas. Sea lo que sea que sientas por Rigard-san, murmuró mientras que Irina, tratando de separar el abrazo molesta, ponía sus manos en su pecho, buscando empujarlo, cosa que él no dejaba, buscando afianzar el contacto de ambos, teniendo como consecuencia que en medio del forcejeo ella con su cabeza golpeaba el labio del castaño haciéndoselo sangrar levemente. Recuerda, que lo que yo he sentido por ti estos últimos días, es lo mismo que sentí desde que éramos niños y descubrí que eras una niña. Al final, Issei se vio a sí mismo rompiéndose, diciéndole a Irina algo que solo le causaría problemas desde el punto de vista suyo. ¿Por qué tenía que ser tan débil y dependiente de ella? Si tan solo se hubiese ido sin más, pero, ya no importaba, al menos para él, ya había dicho aquello que tanto mantenía en secreto en su pecho, al menos, podía permitirse ser sincero esta única vez, ¿verdad? Irina estaba igual, no entendía de dónde había salido eso, siquiera por qué había salido ahí, cuando ella estaba interrogándolo por qué le estaba diciendo eso. ¿Por qué justo cuando dice que se va a ir para no volver? Algo que ella deseaba tanto en un momento tan horrible como ese. Tristemente para ella los recuerdos de ese día vinieron a su mente sin advertencia previa, recordando más que todo el último día que se vieron antes de irse, aquellas palabras que ella dijo cuando era ella quien estaba abrazando a Issei de manera posesiva. Te quiero.
La impresión de Irina fue tanta que dejó de luchar, totalmente estática se limitó a sentir los brazos del castaño rodeándola por completo mientras este pegaba su mejilla al costado de su cabeza, un tanto cohibida tras todo lo que estaba sintiendo y todo lo que estaba ocurriendo, correspondía el gesto llevando sus brazos delicadamente a la espalda de Issei. Durante un lapso de tiempo, ambos estuvieron ahí, simplemente abrazados con la cacofonía de la lluvia y la tenue iluminación dorada alumbrándolos mortecinamente. Te quiero tanto, susurraba el castaño suspirando profundamente. Yo, susurraba Irina igual de bajo dudando sobre qué hacer, cómo corresponder a ese gesto, finalmente se decantó por mover su cabeza para acariciar su mejilla con la de Issei queriendo sentir el tacto de su piel desesperadamente, yo también. Una sonrisa tenue apareció en el rostro del castaño, realmente quería escuchar eso. Pero, con eso, al menos en el peor de los casos, podría irse sin arrepentimientos. Necesito irme para cumplir mi promesa y organizar mis ideas también. Otorgo antes de romper el abrazo y caminar en dirección a la entrada de su habitación dejando a Irina de pie, sin poder moverse tras lo recién ocurrido, o eso pensaba ya que en la misma se encontraba Zenobia mirándolo con un gesto confundido como el que pocas veces o ninguna le había visto, suponiendo que había escogido un muy mal momento para entrar a la habitación del idiota. Zenobia. Gritó el castaño en tono marcial haciendo alertar a la peli azul. Sí. Pregunto está saludando parada firmemente con su mano en su frente como lo harían en el ejército. Si me perdonas lo del lefazo en la cara te ganas un premio. Decía en un tono tan amenazante que estaba a punto de hacer retroceder asustada a la peli azul mientras que él se acercaba a ella con paso firme, ¿me perdonas el lefazo? Señor, sí señor. Un objeto volando rápidamente a su cara le hizo reaccionar agarrando el mismo antes de que la golpease, al ver lo que estaba en su mano, vio las llaves de la casa. Felicidades, te has ganado una casa de 2 pisos. Le anunció el castaño posando su mano en su hombro alzando su pulgar en alto con la otra, ya arreglaremos el tema de las escrituras después, pero antes de que ustedes llegaran deje algunos papeles listos, no habrá problema a futuro. La peli azul parpadeó varias veces confundida. ¿Ahora esta es mi casa? Preguntó extrañada, había subido a ver por el bienestar de su querido amigo, pero ahora era dueña de un capital patrimonial for the Lulz como se conocía en internet. Hasta que decidas venderla o algo por el estilo, pero agradecería que le tuvieses cuidado, es una bonita casa en un bonito barrio, contestaba el castaño pasando de ella yendo a las escaleras, así. En caso de nada, gracias por todo Shen-chan. Realmente fuiste una excelente amiga, mejor de lo que podría pensar en un principio. Zenobia extrañada por eso volteaba a mirar a Irina en el balcón, mirando con tristeza al suelo. ¿Por qué se está despidiendo? Preguntó está molesta para no obtener respuesta alguna en ese momento. Ya en la planta baja, la última persona con la que no había hablado, el pijo señorón de la iglesia quien también extrañado al verlo con equipaje de viaje se puso de pie. ¿Issei Dono? ¿Ocurre algo? A esto, bufo por lo bajo, no tenía ganas de decirle nada, probablemente 3 o 4 palabras que cruzara con él solo aumentarían sus ganas de romperle la cara, voy a salir un tiempo, ustedes se pueden quedar aquí mientras tienen que hacer lo que tienen que hacer de la iglesia ¿me presta su celular un momento? Se lo devuelvo en un rato. El rubio sonreía amablemente mientras le pasaba a Issei su Samsung Galaxy. Adelante, haga las llamadas que lo necesite. Gracias, contestaba el castaño saliendo de la casa, llamaré aquí afuera ya vuelvo para entregarle el celular. Un tanto desconfiado, el rubio asentía. Por supuesto eso de devolverle el celular al pijo era puro cuento del dragón rojo. Bueno, eso ayudará a irme en paz, bufaba buscando recomponer su típico carácter idiota, mientras comenzaba a marcar un número de celular, mientras pitaba, bueno, ya que hay un 90% de que vaya a palmar deteniendo esa invasión algo que ustedes dos quieran decirme. No para nada, contestaba educadamente Belzard, solo llevamos aquí poco más de un día, no ha sido tiempo suficiente para forjar una amistad que amerite unas palabras de aliento. Oye, el marica no quiere nada y qué tal la loca. Que ojalá te mueras como dices que va a pasar. Comienzo a entender por qué nunca fuimos queridos en ninguna parte, finalizaba el castaño pensando en la triste reputación que tenía todo subnormal con el título de Sekiryuta y de la mano que al otro lado de la línea finalmente contestaban. Diga. Amigo mío. Saludaba el castaño exageradamente entusiasta, ¿qué tal? Soy yo, Issei, ya sabes, Blaze. Vaya chico. ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Qué te cuentas de nuevo? Algunas cosas, respondía divertido el castaño, ¿cómo van las acciones de la empresa? De maravilla.
Tu idea de crear una empresa para la investigación de las manzanas y subir las acciones a la bolsa vino de puta madre. Ahora no solo puedo costearme lo necesario para la producción en masa de las mismas, sino que puedo abrir escuelas y condóminos por toda la zona para mis chicos. Aún no encuentro la forma de agradecerte tu ayuda. Eso era justo lo que hice y estaba esperando. Bueno, hay algo en lo que necesitaré ayuda en una semana, contestaba este mirando al cielo nocturno. Verás. Ciertamente estaba preparado para lo peor, se había despedido de las personas más cercanas a él y ahora podía centrarse en un único objetivo. Preparar todas las fuerzas necesarias para la grave amenaza que llegaría en 7 días, las fuerzas armadas que defenderían la ciudad y la escuela de la invasión de barcos voladores, aun si era a costa de su propia vida. Por su parte, atrás, en la casa de Shenovia, Irina había terminado de contarle a su mejor amiga sobre lo que había ocurrido recién, haciendo que ésta simplemente se pasase la mano por su frente. No lo entiendo, Shen-chan, susurró la castaña avergonzada y a punto de llorar, ¿por qué él está actuando así? Es obvio, contestaba la peli azul, esta vez, ella comenzando a contarle a la castaña sobre lo ocurrido esa tarde, desde la charla que ambos habían tenido en el bote del túnel del amor así como el que ambos hubiesen estado en el momento en el que Rigard le estaba proponiendo matrimonio. Si bien Shenovia estaba esperando que su amiga le diese una excusa o que reafirmase lo que sentía, le extrañó ver cómo el gesto de desconcierto de ella se convertía en un genuino ceño fruncido. ¿O sea que ustedes dos me estuvieron espiando en ese momento? Sí, nos dio curiosidad saber que querían hablar tú y Rigard-kun en privado, pero no pensamos que fuese una propuesta de matrimonio. Para mayor Inri, ahora Irina se tallaba el tabique, molesta como pocas veces se le veía. ¿Irina? Ustedes, murmuró la castaña, respirando hondamente, conteniendo las ganas de matar repentinas que le habían surgido, lo que Rigard-kun me estaba diciendo no era una propuesta de matrimonio. A las afueras de la casa, quienes hubiesen pasado en un radio de 3 cuadras en torno a la residencia Shenovia, sin importar el torrencial aguacero o cualquier otro ruido, hubiesen podido escuchar el sonoro grito de sorpresa y de confusión de la exorcista de cabellos azules conforme escuchaba la historia que le estaba contando su amiga, una que ella había tergiversado horriblemente en su cabeza. A poco más de quién sabe cuántas horas desde el inicio de este capítulo. Un tajo limpio partía por la mitad desde la cabeza hasta sus huevos al último miembro activo de las SS de mano de una de las tantas espadas que Yuto Kiba podría crear, haciendo que este balbucease cosas en alemán hasta caer al lodo y quedar hecho polvo. Lo hicimos. Celebraba Tsubaki entusiasta, Dios sabía cuántas horas llevaba peleando y la mitad de estas con un aguacero que había lavado a sus dos compañeros habían hecho de esa peligrosa misión un dolor de ovarios, por lo cual ya maquinaba en su mente cómo cobrársela a su líder y jefe, al menos agradecía que su spandex que la cubría toda fuese de plástico y así evitar pegarse el baño de su vida. Sentada en una silla veraniega que era cubierta con un parasol lo suficientemente grande para resguardarla a ella junto a una mesita en la que descansaba un chocolate caliente, la valquiria miraba algo intrigada como el último de sus malvados esbirros acababa de morir en el término coloquial de la palabra. Vaya, no pensé que fuesen a ganar, balbuceaba esta aún sin levantarse de la silla, apenas corriéndose la máscara para darle un sorbo a su bebida caliente, con razón vencieron a Bobby Hill, pensé que lo habrían hecho con ayuda de Blaze. Y así fue, esta vez, atrás de ellas recién llegadas, Rías, Koneko y Akeno apuntaban con sus hechizos a la nuca de la mujer de cabellos plateados, ambas One-samas con sus respectivos inmortales hechizos ya cargados, mientras que la Neko del grupo se limitaba a hacer una seña de pistola con su dedo, pero esta vez aquí estaba nuestro valiente caballero y esto, bufaba Rías un tanto pensativa al ver a la otra superheroína y una especie de monstruo negro que se le antojaba particularmente similar a alguien, monstruo que se encontraba gruñendo mientras el traje negro la iba cubriendo más y más lentamente. Diría que se parece a Sona, pero este monstruo parece tener mejor temperamento que ella. Mi nombre es Shadow Pulse, heredera del clan Gremori, se presentaba la heroína en spandex haciendo una avenida formal. ¿Y la otra quién es? Preguntaba a Akeno llamando la atención de Venom, quien abría sus fauces dejando ver su larga lengua. Ni idea, contestaba esta vez que iba un tanto incómodo por el peso fastidioso de la ropa mojada sobre su ser, ya le estaba doliendo los raspones de los bordes de la ropa contra sus brazos y costados, haciendo que finalmente su camisa de botones, dejando ver por completo su torso desnudo sin ninguna clase de pudor, obvio a él no le incomodaba.
¡Ay Dios, qué calor hace! Bufó Tsubaki con tono bajo mientras se abanicaba con la mano. De nuevo, agradecía a su agraciada máscara el cubrir sus ojos nerviosos y el furioso rubor que corría por su rostro al ver a su hombre con el torso desnudo y la lluvia realzando todos sus rasgos físicos. Tiene buena figura, murmuraba Ria seria. Y es atractivo, agregaba Akeno con el mismo perfil de su ama. Ambas ponían todo su poder mental en tratar de darse caldo de ojo con el único hombre de su grupo. Sin embargo, por más que lo trataban de contemplar, el resultado era el mismo que al tratar de contemplar una obra de arte posmoderna de segunda. ¿Por qué no nos despierta nada?, preguntaron ambas al unísono. Sí, algo similar me pasa a mí, las comprendo, agregaba la valquiria recordándole a ambas chicas que estaban apuntándole peligrosamente con sus poderes a una potencial amenaza contra la ciudad que tenían encargado cuidar. Se lo pregunté a mi abuela y dijo que tenía algo que ver con el protagonista de la serie o yo qué sé. ¿No estás muy confiada para estar rodeada y sin guardaespaldas?, preguntó esta vez con eco sin inmutarse por el dilema moral de sus líderes. Para extrañeza de los demonios, la valquiria le daba otro sorbo a su chocolate. ¿Y por qué dicen que estoy sin guardaespaldas?, preguntó esta divertida. ¿Por qué los hemos trozado a todos?, contestaba el rubio acercándose amenazadoramente a ella extendiendo su espada para ultimarla. Sabemos que teníamos que destruir el núcleo en su centro para evitar que se regeneraran. La valquiria sonreía. Bueno, hiciste la tarea al cortarlos por la mitad, otorgaba ella mientras un círculo mágico se dibujaba bajo su asiento, pero parte está mal, porque el núcleo de estos no estaba en su centro. Para terror de los demonios, la tierra comenzó a temblar tan pronto como ella dijo eso, específicamente 15 pedazos de piedra se levantaban del suelo comenzando a juntarse. Son nazis, bufaba esta divertida mientras parecía que comenzaba a desvanecerse, así como su círculo mágico. Es obvio que su punto débil estaba en las medallas de sus pechos. Buena suerte lidiando con ellos ahora. Tras desaparecer finalmente, solo un pensamiento pasó por la mente de la mascota del grupo. ¿Alguien me puede decir por qué no le hicimos nada mientras desaparecía? No lo sé, la nuestra es una serie japonesa, contestaba Rias un tanto pensativa. Es idiosincrasia de nosotros dejar que el malo se transforme cuando va a entrar en su power-up o se escape cuando no es su hora. Hablando de eso, agregaba Akeno mirando a donde las 15 partes de los destrozos de golem comenzaban a juntarse, así como a absorber cantidades masivas de piedras que había en el piso, haciendo temblar el lugar conforme una especie de formación rocosa de varios brazos, piernas y cabeza se erigía alcanzando rápidamente una altura de casi 10 metros. Esto es malo, si no fuésemos japoneses podríamos atacarlo antes de que terminara de transformarse. Bueno, técnicamente nosotras no somos japonesas, contestaba Rias cruzada de brazos, al menos no con Echo, Kiba y Yokushi Shadow. Sí, para mi desgracia también soy japonesa, no puedo atacar a esta cosa hasta que termine de transformarse. Finalmente, el monstruo terminaba de tomar forma, un ser con 8 brazos y 4 piernas cuyas 4 cabezas miraban amenazantemente a los demonios y superhéroes de la zona. Esta vez una enorme esvástica brillaba sobre su pecho. Bueno, ¿qué podemos decir?, murmuraba Rias al ver a la amenaza preparada para pelear, comenzando a caminar en dirección al caballero Gremory. ¿Que la idiosincrasia del anime apesta? Ultimó Akeno desde el punto donde estaban ellas, ya por fin con la libertad para usar sus poderes. Yuuto Kiba se vio a sí mismo semidesnudo empuñando fuertemente su espada contra un monstruo que lo superaba más o menos 6 o 7 veces en tamaño, así como en número de extremidades, el cual alzaba uno de sus enormes brazos preparado para golpearle. Odio mino sangre japonés. Smash. Con una cariñosa palmada de más de 3 toneladas, el caballero Gremory fue despedido como si se tratase de un balón de fútbol en dirección a estrellarse contra unos árboles a lo lejos. O eso iba a pasar, ya que antes de que chocase contra estos, otro ser con torso desnudo amortiguaba su impacto utilizando su propio cuerpo tallado en músculos juveniles. Cielos, bufaba Blaze superhéroe a medio tiempo sujetando al rubio en una especie de pseudo posición nupcial esparramada. No termino de llegar y ya me están tirando mierda al paso. Koneko no perdió detalle alguno de la escena, en su mente se grabó como si fuese cincel en la piedra la imagen de su querido senpai siendo sujetado cariñosamente por un Blaze cuyo disfraz estaba particularmente rasgado de pantalones, guantes, bufanda y máscara sin contar que por alguna razón X, no llevaba puesto el buzo con piezas de protección que llevaba siempre, permitiendo que ambas pieles musculadas se rozasen sin reparo alguna entre ellas. ¿Blaze está siendo cariñoso con Yuuto-kun? Preguntó Akeno algo impactada obviamente por la versión tergiversada de lo que estaba ocurriendo.
Claro que no, contestaba Rías con una sonrisa de suficiencia, no conozco a un personaje más machista y seguidor del patriarcado que Blaze, es imposible que alguien como él termine enrollándose con otro hombre. Vamos a la pelea. Con paso impetuoso, Rías había arrancado a correr para auxiliar a sus compañeros en la lucha contra la amalgama nazi, solo para tropezar violentamente contra el piso de parte de una zancadilla. ¿Pero qué? Preguntó esta molesta sobándose la nariz, la cual le estaba sangrando por el impacto. Al voltear a mirar hacia atrás solo vio a su torre, viéndola con su gesto característicamente neutro, pero por alguna razón mostraba un enorme vacío de odio y de maldad. No te metas con mi sucia perra tetona. Susurro está en un tono tan frío y oscuro que, si podía remarcar que ella era un demonio, obvio Rías estaba en shock por tales palabras. ¿Qué? Que se levante del suelo Buchou, contestaba la peli platino ofreciéndole la mano. Rías atónita la tomaba. Realmente había escuchado a su pequeña, linda y devota Kouai insultarla de tal manera. Tendría que haber sido la lluvia quien le hizo escuchar algo tan horrible y extraño. Ya levantada nuevamente esta vez, las tres chicas atacaron al monstruo gigante con todo. A la distancia, Issei miraba al monstruo algo fascinado, hasta que notó que aún estaba cargando a Kiba sobre él. Oh, por favor. Despotricó este tirando al caballero inconsciente al piso como si se tratase de basura. Ya estoy harto de los pijos rubios. A tomar por culo. Bost. Ya habiendo dicho y hecho todo para presentarse a la pelea rápidamente, cargó su poder, para despedirse violentamente contra el enorme monstruo, impactando contra este con un poderoso izquierdoso cuya onda expansiva despejó momentáneamente la caída de las gotas de lluvia, así como destrozó parte del enorme muñeco de barro. Al caer al piso, pudo ver a su fiel pseudo Robin mirándolo incrédula. ¿Blaze? ¿Qué haces aquí? Preguntó esta molesta, claramente molesta, y hasta Issei tenía que reconocer que como no podría estarlo, llevaba Dios sabe cuánto tiempo peleando y hasta ahora él se había dignado a aparecer. Sé que te había encargado esta peligrosa pelea, pero, algo dentro de mí me dijo que no podía dejarte sola. Eres mi querida alumna y futura mejor heroína femenina, y tengo que estar ahí para ti hasta el momento en el que llegues a la cima. Obviamente la peli negra retrocedió impactada por tal voto de confianza. Yo no sé qué decir. Buzo está un tanto avergonzada pero también orgullosa. Deja de ser mentiroso y dile que Whistler te echó a patadas de su casa hasta que no resolvieras el pedido que te había hecho de venir a investigar en esta zona. Cañero. No es necesario que se entere de cosas innecesarias, pensó el castaño antes de ponerse en plan de repartir hostias como panes. No podía irse a vivir como gorrón en la casa de Whistler hasta que no acabase con el enorme monstruo nazi. ¿Por qué nazis? Preguntaba Bellzard intrigado por la criatura. Yo qué sé, tío, quizás porque son malos, ya sabes, son esas cosas deshumanizadas a las que nadie llorara cuando uno las borre del planeta. No sé, pero que no ha querido matar a un nazi alguna vez en su vida. Preguntaba divertido Yodo Issei acercando a uno de los mentones de la criatura un gancho ascendente plagiado de Street Fighter con cierta alegría. Como héroe, uno tiene el sueño inherente de acabar con la epítome del mal como lo suelen ser los putos nazis. ¿La epítome del mal no son los demonios? Ya más arriba antes en el FIC han dicho por qué está mal ese argumento, contestaba este antes de girarse sobre sí mismo y realizar una artística y malabárica patada a una de las nucas de esa cosa para volver a caer al suelo haciendo una pose de victoria. Los otros demonios participantes miraban absortos como una de las cabezas caía al piso, entusiasmándose inmediatamente. Entre todos podremos derrotarlo. Gritaba Rías emocionada, ataquen sin cuartel. Y así, a la orden de la líder del clan Gremori, al enorme muñeco de barro lo comenzaron a atacar con toda clase de poderes mágicos así como ataques de espadas que iban y venían por todas partes, un poco de baba negra que pocas veces le hacía absolutamente nada o también con poderosos puños y patadas aportados a la fórmula gracias al carismático superhéroe y la enana Fujoshi. 15 minutos llevaban así y el progreso realizado no era el mejor de todos. Bueno, esto es igual de inútil que en la última ocasión, buzó el castaño tronándose los dedos, así como pasándose la mano por su espalda en las partes que comenzaban a engarrotarse por el frío de la lluvia. Mientras que el golem al igual que sus primos asalariados, se reconstruía por cada trozo que le quitaban volviendo a quedar como nuevo. Bueno, no puedes decir que no has hecho progresos, buzaba Bellzard pensativo, al menos ahora sabes cuál es el secreto para destrozar parte por parte, no te tomará tanto tiempo como en la última el desvalijarlo hasta dejar visible su núcleo.
Sí, o sea, ahora sé que tengo que golpear muy fuerte, otorgaba el castaño preparando su puño izquierdo, el cual comenzaba a cargar una cantidad masiva de energía que salía despedida de este como si fuese fuego de propulsión. La idea no era golpear muy fuerte, sino muy fuerte. Una vez más, el cohete humano dragón se embestía como un meteorito contra el centro del monstruo, haciéndolo retroceder varios pasos hacia atrás torpemente mientras que él extendía las alas de su armadura al aire, aterrizando suavemente a poco más de 20 metros de la cosa gigante, justo para ser visto por los 3 nuevos integrantes de la batalla. Blaze, exclamó Rigardo Ayace, quien estaba en el centro de la formación junto a sus 2 compañeras de la iglesia, cada una armada ya con sus respectivas Excalibur. Nos volvemos a ver. Desgraciadamente, bufaba el castaño algo fastidiado, se había despedido dramáticamente de Irina hacía un rato porque no quería verla hasta no saber si él seguiría con vida tras la invasión, pero ahora ella estaba ahí, mirándolo con un gesto particularmente agresivo. No mostraba su particular sonrisa jovial, sino que, de hecho, aún en medio de la lluvia parecía tener el rostro ruborizado de la ira. Está furiosa, tío, está jodidamente furiosa, analizaba Elsa curiosa. Diría que si supiera quién eres tú, no estaría tan furiosa. Probablemente lo estaría, agregaba Drake, sea lo que sea, mejor tomémonos las cosas con calma. Los 3 miembros de la iglesia rápidamente corrían en dirección para entrar a la batalla contra la enorme amalgama nazi. Bien, chicas, nuestra prioridad es encargarnos de ese monstruo, ordenaba el pijo rubio con seriedad. Después de eso procederemos a ajusticiar al sujeto conocido como Blaze, superhéroe A. Cabía decir que mientras hablaba, Irina corría a paso particularmente rápido, dejándolo a él y a Shenovia atrás en un instante. Blaze. Grito está alertando al castaño que esa larga y afilada espada japonesa no estaba en dirección al monstruo gigante sino a su garganta, obligándolo a detener el mortal filo agarrando la hoja con su garra de dragón, retrocediendo por el pesado embiste. ¡Wow, mujer! ¿Pero a ti qué coño te pasa? Preguntó este asustado y algo nervioso, más al ver que la rabia asesina con la que lo estaban atacando no disminuía. Me pasa que Issei es un idiota. Gritaba la exorcista iracunda aplicando más fuerza sobre su espada mientras gritaba sin reserva alguna contra su amigo de la infancia encubierto. Sucede que yo soy una idiota. Eso me tiene tan molesta que siento que mi furia está ardiendo. Bien, es bueno saberlo, contestaba el castaño dejando caer una gota de sudor por su nuca retrocediendo con un salto, cosa que también hacía Irina mientras se preparaba para atacar nuevamente. Hola Irina. Llamaba Shenovia en guardia contra el golem. ¿Recuerdas que estamos lidiando contra un enorme golem nazi de 10 metros? ¿Por qué un golem nazi? Preguntaba Rigart extrañado por su curioso enemigo. Como si supiesen que estaban hablando de él, la enorme criatura arremetió contra ambos exorcistas para pasar de ellos dirigiéndose a donde estaban Issei e Irina. La exorcista de enormes coletas no vio con muy buenos ojos a su enemigo de turno. Mira amigo, estoy muy enojada en este momento. Gritaba esta dirigiéndose al monstruo de barro, no tengo tiempo para lidiar contigo así que piérdete. ¿Y yo qué fue lo que se supone que te hice para pasar de un monstruo de 10 metros y atacarme a mí? Preguntó el héroe disimuladamente fingiendo ignorancia. Que yo recuerde la última vez que nos vimos dejamos las cosas en buenos términos. Ojos violetas lo enfocaron con una mirada asesina, haciéndolo sentir como un gatito indefenso y asustado. Seguro que sí Blaze, decía esta sarcásticamente. Bueno, parece que tiene una ligera impresión de que tú eres Issei, analizaba Bellzart. Bueno, si eso es así y por eso ella está furiosa, yo de ti me prepararía para la paliza que ella te piensa dar, concluyó Elsa haciendo que el castaño por esta ocasión, estuviese de acuerdo con ella. Pero como buen nazi que se precie, la maligna criatura no hizo caso a las palabras de la enviada de la iglesia, abalanzándose sobre ella con un manotazo de barrido que llegaría por el costado de ambos adolescentes. Con una mirada gélida, la castaña notó que el enorme monstruo maligno no le hizo un huevo de caso, por lo que, preparándose para el ataque del monstruo, transformaba su Excalibur Mimic en una espada de casi 2 metros, clavándola contra el suelo ayudándole a amortiguar el golpe que venía a su costado. Bueno, tú lo has pedido sucia criatura que va en contra de las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador. Con un grito de guerra, la castaña ahora aprovechando que la guardia del coso de barro estaba abierta dio un salto para acertarle a este una patada de revés en el aire digna de Chuck Norris en medio de una de sus caras, haciéndolo trastabillar varios pasos hacia atrás, cosa que cuando ella cayó en el suelo, se permitió una sonrisa de suficiencia, mientras se acomodaba los flequillos de su frente los cuales tapaban su vista al estar mojados por la lluvia.
No solo Issei, ni los otros dos idiotas de la iglesia, sino que los demonios también observaban como el antes monstruo maligno y cruel que dejaba por debajo a los demonios en índice de maldad, se convertía en el saco de boxeo de una iracunda Shidou Irina quien hacía gala de sus habilidades atacando con toda clase de armas en las que podía transformar su Excalibur al monstruo, así como no cortándose un pelo a la hora de atacarlo con un surtido set de movimientos de artes marciales, todo esto, mientras que no dejaba de gritar como si fuese una amazona enfurecida. Yo que tu chico comenzaba a correr cuanto antes, proponía Belzar nervioso, cuando ella acabe con esa cosa tú serás el siguiente. Sí, es probable que en estos momentos solo Opis pueda hacerle frente, agregaba Elsa algo contrariada, bueno, al menos no tienes que preocuparte sobre palmarla la otra semana, quédate aquí y lo harás en 10 minutos. Y tal como lo había calculado Elsa, en 10 minutos el golem nazi gigante ya estaba terminando de ser reducido por la furia incontenible de una adolescente iracunda sin ayuda de nadie la cual para cerrar la pelea, estando por encima de la cabeza del monstruo, caía sobre este con un poderoso tajo de su Excalibur en forma de katana, cortando limpiamente por la mitad al monstruo el cual se desmoronaba en pedazos mientras que ella parada de espaldas a este con agraciada sutileza, transformaba su espada nuevamente en un amuleto el cual se ponía en su brazo con estilo y sutileza en contraste con el estruendo que causaba la criatura derrotada. Órale, buzo el castaño, no sabía si maravillado o aterrado, sin embargo, su estupefacción terminó tan pronto del suelo un brazo de piedra se formó de los escombros del cual se desplazó directamente para atacar a una Irina la cual confiada por su victoria no prestó atención a la amenaza inminente, cerrando sus ojos a lo que vendría a ser el final de su vida. Slash. Todos solo pudieron ver la enorme mano aplastando con fuerza el polvo y el sonido de algo que estaba salpicando. Shidou Irina cerraba sus ojos con fuerza al terror incipiente de morir aplastada, sin embargo, se encontraba viva y por alguna razón, como si estuviese volando, cargada por algo o por alguien. Al abrir sus ojos, vio como Blaze la cargaba estilo nupcial, mientras que aterrizaba varios metros atrás del golem tras haberla salvado, cuando la bajó al suelo, pudo ver como su brazo ahora estaba lavado de un profuso color rojo que varía la lluvia cayendo por la cortada en su hombro. Y dele nuevamente con el hombro tío ¿te gusta ese rollo de que no haya pelea donde no te rompan unos huesos o te corten verdad? Irina miraba estupefacta a Blaze ponerse en guardia para retomar él la pelea, pese a tener su brazo bastante lastimado. Para haberlo hecho tan brutal al inicio, terminaste de puta pena, susurraba este no tanto como regaño sino como precaución, pero sí es cierto que eres mucho mejor de lo que pensé. Tras decir eso, empezó a preparar las cargas de la Boosted-Jar antes de dispararse nuevamente contra lo que quedaba de la enorme amalgama nazi. Irina había hecho un buen trabajo reduciéndola con el poder de su puro odio femenino. Sin embargo, Slash. Issei apenas pudo saltar lo suficiente para que el peligroso ataque de parte de Irina solo le dejase otra cortada más leve en su brazo. No te di permiso de que me tocaras, buzo esta de manera amenazante, nuevamente con su Excalibur en mano, la cual tenía un tinte rojo en su punta del ataque recién realizado. Oh vamos. Te acabo de salvar la vida exorcista psicópata. Exclamaba el castaño molesto, sé agradecida y al menos no me ataques por la espalda. Otro ataque por parte de ella era su respuesta, esta vez al estar al tanto, el tajo descendente no le hizo ningún daño. Blaze. Estás designado como enemigo de la iglesia así que tengo su bendición para impartir el juicio del Señor sobre ti. Anunciaba Irina, haciendo que el castaño dubitativo voltease a mirar dónde estaban los demonios y otros miembros de la iglesia. Oye. El rubio que está al lado del pibón de cabello azul. Gritaba el castaño puesto que la distancia entre ellos era considerable. Sí. Es cierto eso de que soy blanco de la iglesia. Lo eres. Contestaba este a la distancia haciéndose algo difícil por la lluvia. Carajo, otorgó el castaño poniéndose en guardia, el golem o lo que quedaba de él estaba a la distancia, por ahora, la amenaza de turno era su amiga de la infancia y asimismo de quien estaba enamorado, ¿puedo preguntar por qué tantas ganas de matarme? Los ojos violetas de la castaña volvían a mirar a su oponente con intención asesina. Deja de hacerte el tonto Issei, buzaba está arrancándole un gemido de sorpresa al castaño, quítate esa máscara y dime lo que quieras a la cara. El castaño retomando su guardia se preparaba para pelear. ¿Por qué estás tan segura de que soy ese Issei? La castaña acomodó su espada a la altura de su cabeza. No estoy segura, pero no te preocupes, tan pronto te quite esa máscara tendré toda la razón. No habiendo dicho más, ella lanzaba su primer ataque sin ninguna clase de reparo.
A la distancia, ignorando momentáneamente el espectáculo que había armado Blaze con Irina, los otros peleadores se posicionaban para pelear contra lo que quedaba del enorme monstruo, ahora desfigurado y arrastrándose por el suelo. ¿Alguna idea?, preguntaba Rías a los dos exorcistas, quienes analizaban la situación con cuidado. Bueno, Irina casi acabó con esa cosa ella sola nada más repartiendo hostias como panes, pensó Shinobi dentro de lo que cabía para ella la definición de pensar, no veo por qué no optar por eso. Habiendo dicho eso, empuñando con fuerza su Excalibur se arrojó contra el monstruo, comenzando a demostrarle el poder explosivo de su espada. Rigard por su parte comenzaba a esculcar en su gabardina, llamando la atención de Rías. ¿Vas a utilizar un artefacto sagrado a la par de la Excalibur de tu gabardina?, preguntó la pelirroja curiosa, aún no sabía cómo eran todas las espadas sagradas del mismo tipo por lo que el tema le causaba algo de curiosidad. Esto, sí, contestaba Rigard sacando de manera extraña de sus ropas, un rifle de asalto con varios cañones, un artefacto sagrado de la madre Rusia. Habiendo dicho eso, comenzó a abrir fuego contra la amalgama causando varios estallidos potentes por toda la complexión de este. Come a Bakan con lanzagranadas, criatura maligna. Tras el impacto inicial de ver a un exorcista utilizando armamento de infantería ruso, los demás personajes presentes en la pelea retomaron el combate, no dejando solos al particular dúo de la iglesia. Mientras que el resto de personajes secundarios luchaban contra la amalgama, a la distancia ya fuera del campo de pelea nazi, se podía escuchar el sonido del metal chocando entre sí, de las ramas de los árboles siendo quebradas y de los gatos protestando porque había dos subnormales por la zona evitando que saciaran su temporada de celo. Issei esquivaba otro peligroso corte descendente por los pelos, viendo como parte de su bufanda acababa de ser trozada por lo bajo. Vamos. Esta cosa es cara de cojones. Gritó molesto. Durante el inicio de esa especie de pelea, se había limitado a mantenerse defendiéndose nada más con su garra, podría estarle molestando más que un zancudo en verano, pero ni de chiste se atrevería a pegarle a ella. Por su parte Irina era cada vez más agresiva, se notaba que el no haber acertado ningún ataque le estaba enfadando sobremanera, hasta que, en un arrebato de ira especialmente concentrada, había logrado hacerle un leve corte en el pecho al castaño haciendo que éste se detuviese mostrando algo de enojo real. Bueno, está bien, no más señor amable, susurró este poniéndose a tono, preparado para el siguiente ataque que vendía en su contra, una estocada que apuntaba a su estómago, la cual él al verla tan cerca se giraba sobre sí mismo para tomar la mano de la castaña y aplicarle una llave la cual le hizo soltar la espada, no siendo suficiente aprovechaba la misma para azotar a su amiga de la infancia contra un árbol, haciéndole perder la orientación por unos instantes. Limpiándose la cortada con su bufanda el castaño se acercaba a la aturdida Irina, ahora que lo recordaba, en los viejos días antes de saber que ella era una chica, la manera brusca de jugar de ambos no distanciaba de lo actual. Creo que me pase, lo capto, susurraba este vacilón al ver la Excalibur de Irina clavada en un árbol, trataré de contenerme ya que soy mucho que manejar para una mujer. Antes de siquiera notarlo, estaba recostado contra un árbol por parte del golpe sorpresa de Irina, dado al parecer con un para nada modesto pedazo de roca que ahora se caía a pedazos en sus manos. Continuaba el castaño medio aturdido y sintiendo su frente sangrar dentro de su máscara, como decía, bajaré mi nivel para que una mujer pueda golpe. De nuevo, sin dejarlo terminar, Irina le acertaba un poderoso cabezazo sin reserva alguna, pasando luego a abrazar al castaño del cuello y acertarle un rodillazo en la boca del estómago para ultimarlo con un golpe de codo tirándolo al suelo. Aturdido en el suelo, Issei volteaba a mirar a Irina quien de manera extraña sonreía satisfecha. ¿Que las mujeres qué?, preguntó esta jocosa. Mira amiga, no te pases de lista, amenazaba el castaño levantándose tambaleantemente señalando con su dedo torcido a la exorcista, el que no esté yendo en serio porque seas. Para Issei era extraño ser el muñeco de pruebas de los movimientos de artes marciales de su amiga, porque siquiera no lo dejaba terminar. Tal vez si dejaras de ser un cretino podrías pelear, aconsejaba Bellzard claramente molesto. No lo entiendes viejo, bufaba el castaño levantándose tambaleantemente, el patriarcado. Vamos amiga, acaba con el imbécil, vitoreaba ahora Elsa. ¿Me podrías decir de qué lado estás?
No hubo tiempo para responder, inmediatamente Irina, desprovista de su espada, atacaba con toda clase de golpes o llaves que trataba de acertar, ella haciendo gala de las artes marciales que le habían inculcado en la iglesia, mientras que Issei de igual manera se defendía de cada golpe y buscaba liberarse de cada llave con una contrallave a su amiga. A diferencia de ella, él con sus artes marciales aprendidas de las prácticas contra maniquíes y los mortales enfrentamientos a la hora de ir al supermercado a comprar bento a mitad de precio. Si bien era un tosco enfrentamiento a golpes, ninguno de los dos daba cuartel, por lo que al rato no era de extrañar ver al castaño magullado a golpes con parte de su máscara agrietada, mientras que Irina, a base de los contras del castaño, se veía algo golpeada también, con un hilo de sangre bajando por su frente tapándole la vista de un ojo. A prudente distancia ambos jadeaban agotados. Pero al menos ya había dejado de llover por fin. Oye, jadeaba el castaño cansado y adolorido, tómate las cosas con calma, ¿no deberíamos estar ayudando a los demás contra el coso nazi? Irina jadeaba en su lugar, llenando sus pulmones de tanto aire como podía contener, para liberar un poderoso grito de batalla y volver a arrojarse contra el castaño, lanzándole un puño con todo su peso, a lo que Issei recibía el brazo para despedirla a un costado, cosa que no pudo hacer al ver cómo el golpe de Irina ya no era un puño, sino otro cabezazo que acertaba contra la máscara para luego caer de cara al costado, agotada. Mareado por el cabezazo, el castaño daba unos cuantos pasos hacia adelante, sin prestarle atención a Irina, quien ya se levantaba del suelo nuevamente. No puedo creer, jadeaba este agotado y adolorido, la zurra que me están dando. Tras bufar eso, no pudo evitar soltar una risa débil. Debía admitir que era divertido conocer todas las caras de Irina, esta agresiva era particularmente excitante. Sin embargo, no perdió detalle de la misma acercándose a él con peligrosa intención asesina, por lo que Bost giró sobre sí mismo, para quedar frente a una igual de afectada Irina, quien apuntaba su espada a pocos centímetros del cuello del castaño, mientras que este, con dos dedos apuntando por debajo del mentón de ella, dejaba brillar una energía verde que no auguraba algo precisamente suave. Ambos se mantuvieron ahí, en silencio, apuntando mortalmente contra el otro a una distancia peligrosamente cercana, sostuvieron la mirada del otro para saber quién sería el primero que haría el siguiente movimiento, si era un movimiento para matar o si era un movimiento para inmovilizar. Este no llegó, porque para cuando Irina estaba tomando aire para atacar nuevamente, el ruido de un objeto desquebrajándose llamó su atención, los fragmentos de parte de la máscara de Blaze caían al suelo por el cabezazo dado hacia unos instantes, dejando entrever un ojo color café y toda la parte inferior de la cara, incluyendo su boca, la cual le mostraba a ella el labio roto que ella le había dejado en el balcón. Quería protestar, quería gritar y muchas cosas más, pero no se vio con el derecho de hacerlo. Sí, él es mi novio. Toda esa pelea que hubo entre ambos los últimos días había sido causa de ella. Capitulando eso en su cabeza, podía entender el porqué del comportamiento de Issei para con ella. Si en algún momento él había decidido tener algo con ella, lo había matado cuando le dio tan absurda afirmación. El castaño por su parte sabía que una parte de su máscara estaba rota, pero no era necesario ser un genio para notar por la mirada de Irina, que unos cuantos rasgos que no disfrazaba su máscara lo habían delatado. Fue ahí cuando él bajó su garra, la pelea, al menos para él, había terminado. ¿Qué tienes para decir en tu defensa? Preguntó esta con un tono menos amenazante del que hubiese querido. Era obvio que no estaba contenta, pero tampoco podía decir que estaba enojada, más bien había dejado salir tanto enojo que había contenido durante los últimos días. Quizás porque ahora ese sujeto con ropa destrozada, sin nada que cubriese su torso más que cortadas y morados, cuya máscara ahora estaba hecha añicos, revelando parte de sus rasgos, no podía ocultar su identidad, tampoco el por qué siempre era tan devoto a la hora de protegerla, hiriéndose a sí mismo a cambio de que ella estuviese bien. ¿De qué estás hablando? Preguntó este con tono neutro, alentando nuevamente el enojo de la peli castaña. ¿Vas a seguir pretendiendo que no eres tú? Preguntó esta furiosa, bajando su espada. Claro que no, contestaba el castaño, no voy a negar que soy Blaze. La mirada de la castaña ganaba mayor intensidad. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó esta molesta, ¿por qué tú? El castaño bajó su mirada. Lo dije antes, fue por una promesa que tengo que cumplir. Molesta por la ambigüedad de la respuesta, Irina iracunda arrojaba un puño con todo su ser al castaño, pero entre el cansancio y la indecisión a Issei no le había costado esquivarlo, haciendo que ella pasase derecho, estrellándose contra el árbol atrás de este. Creo que debemos parar esto, aconsejaba el castaño notando que su estado físico no era el mejor. Me descubriste, ¿por qué sigues atacándome? Porque eres un imbécil.
Gritó esta dolida, tratando de arrojar un puño, sin embargo, su brazo ya era sujeto por el castaño inmovilizándola contra el árbol, y porque yo también lo soy. Tras desahogarse, ahora el ambiente era dominado por un pesado silencio, Issei sostenía el brazo de Irina por encima de su cabeza, impidiéndole hacer cualquier movimiento así como con su rodilla inmovilizaba cualquier maniobra que pudiese hacer con sus piernas, su otra mano seguía libre, sin embargo no parecía ser necesario tratar de pensar en eso, antes de darse cuenta, ambos por lo último se encontraban a no menos de 10 centímetros de distancia el uno del otro y claramente podían escuchar el sonido de la respiración de ambos, así como ver en detalle más rasgos sobre sus rostros y piel. Cabía decir que para el castaño, la respiración profunda acompasada por el movimiento del voluptuoso pecho de Irina al respirar sumado a su remilgoso sonrojo y mirada entre desafiantemente sugestiva y avergonzada fue suficiente para revolcarle completamente sus ideas. «Wow, cuánta tensión sexual innecesaria», susurraba Bellzard en la cabeza del castaño. «Cierra el pico animal, que le arruinas el momento al crío». Si existió un momento más bello para ignorar al par de idiotas, fue ese, donde ahora era él quien no sabía qué hacer o cómo actuar, no al notar que lo dicho por Bellzard era cierto, que la visión que le estaba dando Irina en ese momento, despertaba todos sus más bajos instintos y deseos contenidos hasta ese momento. Para extrañeza suya, Irina rompía la llave de Issei para empujarlo suavemente hacia atrás, liberándola para poder acercarse a este, tomándolo con ambas manos de su bufanda y sin perder esa mirada desafiante y sonrojada sellar un sorpresivo beso con su amigo de la infancia de manera sorprendentemente cadenciosa para este. Y por un momento para ambos, todo simplemente importó nada. A la mierda todo. Habiendo dicho eso, no demoró en rodear por la cintura a Irina correspondiendo inmediatamente el beso, se sorprendió a sí mismo por la intensidad del mismo, no solo era Irina besándolo de una manera que no era de creer, acariciando su cuello, su espalda y parte de su cabello por donde dejaba pasar la máscara, sino que él mismo de la misma manera desesperada recorría con sus manos todo lo ancho y alto de la espalda de su amiga de la infancia, su nuca y cabello tampoco se salvaron de la exploración manual. De manera brusca ambos separaban sus bocas, eso sí, ella sin dejar de rodear el cuello del castaño y este sin dejar de rodear la cintura de ella, ambos se encontraron mirándose con nada más que un puro sentimiento que ambos sentían en ese momento. «Quiero más», pidió Irina con una mirada seductora y desafiante. «Deseo». «Yo también». Sin más volvían a besarse, no guardándose absolutamente nada como en el beso anterior, sin embargo, esta vez, el castaño empujaba a la exorcista contra el árbol, apoyándola en este y siendo producto de sus instintos, pasaba su mano derecha por la espalda de Irina bajando y acariciando todo con autoridad cosa que al llegar a su trasero tanteándolo a gusto, bajaba a su pierna subiéndola y pasándola al lado de su cadera, completamente lleno de un calor que no había sentido nunca antes y con una excitación que le era difícil controlar. Continuó recorriendo su boca, sorprendiéndose que no se hubiesen vuelto a separar aún por la falta de aire, les podía más el calor que cualquier otra necesidad de su cuerpo. No solo a él, ella estaba igual e incluso parecía desear ese encuentro entre ambos con mayor ansia. Joder, cómo estaban ambos críos de calientes, bufó Elsa divertida y con cierta picardía en su voz. Sí, pero... Y casi como si la magia se hubiese comenzado a apagar, ambos comenzaban a bajar el ritmo, el beso dejaba de ser tan desesperado y poco a poco ambos volvían a separarse, abriendo sus ojos lentamente, la mirada del castaño era particularmente seria, mientras que la de Irina si bien también seguía con la misma intensidad, ahora en ella se mostraba un atisbo de confusión. «¿Tú realmente?», susurró ella con cierto temor y esperanza en su voz, como respuesta el castaño asentía, saboreándose los labios sin perder su gesto duro. «Sí, es lo que realmente siento por eso. Smash». Los ojos de Irina temblaron antes de perder el conocimiento, preguntándose qué había ocurrido mientras que lo último que miraba era la sonrisa condescendiente del chico del que estaba enamorada. Issei tomaba con suma delicadeza a Irina como si fuese una delicada muñeca que quería cuidar, mirando en dirección a la ciudad. «La dejaré en un lugar cómodo, merece descansar», pensó para sí mismo, confundido por todo eso que se había dado recién, pero que, sin embargo, pese a ser lo que él más deseaba en el mundo en ese momento, le hacía recordar que este no era el momento para dejarse ganar por sus emociones. Después de todo, me volveré un superhéroe y haré que Irina esté orgulloso de mí. Y siempre que ella lo necesite, estaré ahí para rescatarla. Una sonrisa brilló en su rostro recordando eso, dándole las fuerzas que necesitaba.
porque al final de todo ahora su misma vida se encontraba sujeta a eso, a cumplir con su labor, preparado para entregar su vida en el peor de los casos, el cual estaba a la vuelta de la esquina. Comenzando a sortear los obstáculos, el castaño se dirigió a la salida del bosque, seguramente los demás se encargarían de esa cosa mientras que él dejaba a Irina en buenas manos y se preparaba para dominar la más peligrosa de sus técnicas después de todo. Solo faltaban 7 días para el fin del mundo. Continuará.